Queridos hermanos, aquí en este tiempo nuevo para todos, les transmito la meditación para esta semana, para Jesús mi refugio. Desde ya reciban un abrazo grande, seguimos orando. Recuerden que permanecemos en un ayuno de 7 días, una comida por día, hasta el lunes inclusive. Vamos a encomendar este tiempo en oración. Amado Señor, Padre, Papito querido, en este día clamamos tu cobertura, tu cuidado, tu protección sobre cada hogar, cada familia en esta nación y aún en el mundo. Reconocemos que eres soberano y que estás por encima de toda pandemia. Y nada acontece fuera de el permiso que tú des en tu perfecta voluntad. Gracias porque tus promesas nos preparan para los tiempos de crisis y nos enseñan que más allá de todo, tú tienes el control. Y aunque no puedes librarnos del sufrimiento, tienes poder para transformar las lágrimas, el dolor en bendición. Nos encomendamos a ti. Encomendamos nuestro precioso país, nuestros gobernantes, quienes toman decisiones y aún quienes sirven en esta crisis. Los encomendamos a ti. Hágase tu voluntad, así en la tierra como lo decretas en el cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos estudiando el libro de Deuteronomio. Les recuerdo que Deuteronomio es un recordatorio que hace Moisés al pueblo que va a ingresar a la tierra prometida. Detrás queda una generación que teniendo la promesa se perdió el vivirla por no haber creído en quien le dio la palabra. Y ya con esto es un desafío para nosotros, ¿verdad? Él nos da promesas para cada momento. Dice Eclesiastés, no hay temporada a la que Dios no tenga control. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el sol. Dios tiene el control, aún de esta pandemia. Todo tiene una temporada. Y yo quiero referirme a la temporada de nuestra vida espiritual. Hay un Egipto en todos y es cuando somos esclavos del poder del pecado. Hay una liberación de ese Egipto y es conocida o reflejada en el pueblo de Israel a través del desierto.
Y luego está la tierra prometida. Y la tierra prometida es como hablar del el tiempo de madurez, el tiempo de dejar de ser niños en la fe y ser los hijos e hijas que Dios necesita para cada tiempo. El libro de Deuteronomio está justo en el límite entre dejar el desierto y volvernos o ir hacia la madurez, hacia Canaán. Y he escogido para meditar juntos el capítulo 2 de Deuteronomio. No lo vamos a leer completo, vamos a ir tomando algunos versos, pero permítanme comentarles lo que el Señor me enseñó en estos días a través de este capítulo. ¿Qué es lo que está antes del capítulo 2? Antes del capítulo 2, Moisés le recuerda al pueblo las palabras que habían ya recibido en el monte Horeb. En el capítulo 1, verso 6 dice: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas. Explica los lugares, pero en el 8, verso 8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed. Así comienza Moisés. Y como la vieja generación ya no estaba, Moisés reunió a la nueva generación, a los hijos de la generación que quedó en el desierto, para hacer recomendaciones, para equiparlos, para prepararlos, porque por delante estaba la conquista. Esto me hizo recordar la promesa que como congregación tenemos. Nuestra promesa de este año es la de poseer la tierra prometida. Creemos, junto con mi esposo, que estamos igual que esta generación joven. Han quedado atrás 40 años. En el capítulo 1, al final, habla de una misión encomendada por Dios a 12 espías, en donde solo les dice que reconozcan la tierra para que vengan y la compartan, cuenten cómo es a sus hermanos. Cuando yo leía esto, recordaba mi ansiedad cuando podía comprarles un regalo bonito a mis hijos. Me costaba esperar que llegue el día del cumpleaños o que llegue la fiesta especial para la que yo se las había comprado. Y no aguantaba, y es como que necesitaba decir, tengo algo para ustedes. Pues de la misma forma tendríamos que ver esa misión de los 12, ¿no? Dios quería que solo reconozcan, que vengan, alienten, cuenten y digan: es una tierra que tiene racimos tan grandes que necesitamos varios para traerlo. Una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántas cosas bonitas podían venir y contar de esa tierra prometida? Sin embargo, esos espías se tomaron atribuciones que Dios no les dio. Se creyeron capaces de juzgar si esa travesía o si esa conquista se podía llevar o no a cabo, olvidando que Dios le había dicho
os he entregado la tierra, entrad y poseed. Como si fuera poco este pecado de soberbia, de incredulidad también, ellos determinaron algo, que no era posible la conquista. Y encima deciden ir a la guerra con los amorreos, aún sabiendo que Dios no les iba a acompañar. En el 1:42 Dios le dice: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Sin embargo, el pueblo subió. Todo esto hizo que una generación no recibiera el gran regalo del Padre. Nosotros estamos en el límite de la entrada a la tierra prometida. La generación que pecó con incredulidad, de rebelión, y aún se mandaron sin el Señor a hacer su estrategia, esa generación se perdió lo más bonito que Dios tenía para darle. Y ahí comienza Deuteronomio 2, del verso 1 al 3. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y es verdad, el pueblo de Israel estuvo, más adelante lo va a decir, si ustedes lo leen en el verso 14, 38 años dando vuelta alrededor del desierto de Seir. 38 años. Y Jehová decide hablar nuevamente al pueblo a través de Moisés y le dice en el verso 3, bastante habéis rodeado este monte, bastante habéis rodeado este monte, bastante tiempo dando vuelta. Esas son las consecuencias de no creerle al Señor. Damos vueltas. Proyectamos, nos animamos, preparamos, pero seguimos dando vuelta en lo mismo, vez tras vez. Mi amado, es tiempo de romper. Es tiempo de dejar de dar vuelta. Pero el desierto es necesario. Así que quiero hablarte un poquitito de esta etapa del desierto. ¿Qué es el desierto? Lo primero que quiero decirte es, el desierto es aquella etapa en donde la presencia tangible de Dios no la siento, no la percibo. No quiere decir que Dios no esté. Dios es omnipresente, pero su presencia yo no la siento, yo no la percibo. Me siento como decía Job. Mira cómo decía Job en el capítulo 23, verso 8 al 10. Voy hacia el oriente, pero Él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero Él está oculto. ¿No te has sentido así? Nunca me voy a olvidar una vez que
fui niña y fuimos con toda la familia a unas montañas en Tucumán de selva, muy bonita, se llama Matamala el lugar, y teníamos un autito muy pequeño, un Citroën, y el camino no era para un Citroën. De pronto se nos estancó en barro y no lo podíamos sacar. Toda la familia junto a mis tíos, que también ellos venían en otros vehículos y demás, todos empujando o tratando de sacar a la ranita, así le decíamos al Citroën, sacarla del barro. Y yo mirando el paisaje, mirando volar los pajaritos, sin querer me alejé del grupo que estaba haciendo los esfuerzos por salir de sacar el auto de ese pantano. De repente miré adelante y solo veía selva. Miraba a mis costados y no sabía por dónde había venido, cómo es que estaba allí. Empecé a gritar y decía, papá, mamá, y nada. Ya ni escuchaba murmullos. Y en lugar de quizás de salir hacia por donde había entrado, yo me adentraba más en la selva. Y cada vez era menos, no escuchaba ya ruido de gente, solo los ruidos de la misma selva. Mi corazón latía al galope. ¿Dónde está papá? ¿Dónde estás? Fue el grito interno. Y tratando de calmarme, bueno, dije, tengo que mirar el piso. Me acordé de algo que mi papá me había enseñado, que si me perdía, busque mis huellas. Y entonces, mirando el piso, comencé a darme cuenta que sí, yo dejé algo de huellas. Y esas huellas fueron las que me llevaron nuevamente al pantano, al camino donde había estado empantanado el auto. Pero ya no estaban. Había una bajada pronunciada con curvas y ya no estaba la familia. Y cuando encontré el camino, me largué a correr sin advertir que era pendiente abajo. Y de repente hago una curva y la mejor imagen fue ver a mi papá, que él también venía corriendo con los brazos abiertos, gritando. Y yo del miedo que tenía, ni los gritos de él había sentido. Ese abrazo, el sentirme en los brazos de papá, ¡wow! ¡Qué seguridad! Ni me preocupó qué pasó con el auto, dónde estaban los demás, no, yo estaba con papá. Y creo que el desierto, en cierta medida, es esa instancia en nuestra vida que nos quiere llevar a que tengamos hambre de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Canaán es madurez. Canaán es dependencia solo del Padre. Para vencer en Canaán a los gigantes que el enemigo pondrá, a las fortificaciones había ciudades fortificadas, pero vamos a hablar de lo nuestro, a las fortalezas mentales que el enemigo ha hecho. Solo la dependencia, el estar con papá es lo único que me va a dar seguridad y que va a traer reposo, paz, y me va a hacer testigo de los milagros del Señor.
Moisés les recuerda el desierto. Y quiero agregar algunas cosas. El desierto es un tiempo para todo cristiano. No podemos madurar sin pasar por el desierto. Tampoco puedo acortar el tiempo del desierto. No lo puedo acortar. En los planes de Dios, el desierto para el pueblo de Israel tenía un tiempo. Pero la incredulidad, la rebeldía, la desobediencia alargó ese tiempo. Yo también puedo alargar el tiempo de mi desierto. También puedo. Y Dios está, claro que está. Mira lo que dice el verso 7. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. No te olvides, aunque no lo veas, papá te busca, papá está y papá está haciendo todo para que vos caigas en sus brazos. Solo se supera el desierto cuando comenzamos a depender de Él y nada más que de Él. Leyendo a John Bevere, escuchando más que leyendo, en unas conferencias sobre el desierto, él agregó algo que yo quiero destacar, mi hermano, mi hermana. Él dijo, el desierto es un tiempo donde Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y esa frase me llamó la atención. A veces lo que quiero no es lo que realmente yo necesito. Atrévete, si estás todavía en el desierto, atrévete a descansar. Las mejores manos son las de Dios. En el desierto, Él te va a dar lo que vos necesitas. Y descansa en eso. Es Padre de padres. No te va a dejar sin estar equipado, sin estar equipada. El desierto es la tierra. Mira lo que dice Deuteronomio. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces, solo entonces vivirás, te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. ¡Wow! Te humilló. ¿Quién? El enemigo. No, Dios. Pero escucha por qué. Te puso a prueba para revelar tu carácter y para que averigües si en verdad ya estás listo para salir del desierto y entrar a Canaán. Sí, sigue diciendo Deuteronomio 8, 1 al 3. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. En el desierto Dios te muestra lo sobrenatural. El pueblo de Israel no veía alimento. Dios creó uno exclusivo, único para ellos. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Aquí está la clave, mi amado.
El desierto nos enseña a depender de lo que Dios nos dijo, nos dice. Si Él lo dijo, ya está hecho, ya es. Y es lo que necesitamos. Necesito su palabra, su promesa. Si la tengo, es suficiente. Es suficiente. Y no hay desierto que sea más grande que Él. Termina en el verso 5 de Deuteronomio 8. Ten por cierto que así como un padre disciplina a un hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu bien. ¿Qué no es el desierto? Y esto tienes que tener mucha claridad. El desierto no es castigo. Algo habrá hecho malo, por eso está en eso. Por eso le van las cosas mal. Seguro que algún pecado escondido tiene y por eso el enemigo tiene legalidad para hacerlos pasar por el desierto. No. El desierto es una etapa indispensable en mi proceso de madurez. Tampoco es desaprobación de Dios. Si yo estoy en el desierto, Dios no me tachó. Al contrario, me cree hijo, hija. Por eso me lleva al desierto, para enseñarme, para disciplinarme, para que tenga las herramientas con las cuales voy a conquistar a pueblos fuertes, con las cuales voy a conquistar la tierra para su reino, trayéndola a nuestro tiempo. El desierto no es abandono de Dios. Siempre estuvo con el pueblo. Estará contigo, estará conmigo en el desierto. Si paso el desierto, luego del desierto, ¿qué viene? Dios le dice al pueblo a través de Moisés que ya habían estado mucho tiempo dando vuelta ahí y que fueran, en el verso 3, volveos al norte. No van directamente a la tierra prometida, sino que dan una vuelta. No tenemos los mapas, pero lo pueden buscar y podrán verlo. Les hace hacer un recorrido mayor. ¿Qué es lo que Dios hace antes de que entren a la tierra prometida? Los hace encontrar al pueblo de Israel con 3 pueblos, que vamos a decirle pueblos hermanos o pueblos primos. Es el pueblo de Edom, es el pueblo de Moab y es el pueblo amonita. A esos 3 pueblos, el Señor le dice a Israel, no los toquen, no se metan con ellos, no entren en guerra con ellos, porque yo no les daré nada de su tierra. En el caso de Edom dice, ni aun la que cubre la planta de un pie. Estos 3 naciones, 3 pueblos, tienen un origen común al pueblo de Israel. Y permítanme decirles dónde nace. Todos sabemos que Abraham es el padre de la nación de Israel. Abraham es hijo de Taré. Taré tuvo 2 hijos. Uno se llamó Abraham y otro se llamó Harán. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, y otros, pero vamos a quedarnos con estos 2, Ismael e Isaac. Y Harán solo tuvo uno, tuvo a Lot.
a Lot. Así que Lot vendría a ser sobrino de Abraham. Como el hermano de Abraham murió, cuando Dios le ordena a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la obediencia de Abraham fue a media. Él salió con su papá y salió con su sobrino Lot. Tuvo que pasar muchos años para que Dios vuelva a hablarle, porque la desobediencia alarga nuestro tiempo de proceso. Y puede que en nuestra desobediencia nos encontremos con el silencio de Dios, porque Dios ya había dicho qué tenía que hacer: salir de la tierra y de la parentela. Murió Taré y con Lot lo siguió acarreando hasta que llegaron a la tierra prometida. Y Abraham comparte sus riquezas con Lot, pero hasta tal punto que empiezan los pastores de Abraham con los de Lot a competir y necesitan separarse. Lot no reconoce la autoridad de su tío y simplemente por vista decide ir a vivir a Sodoma y Gomorra, las ciudades más pervertidas de aquella época, y a las que Dios tuvo que borrar de la historia por el grado de perversión. Sabemos que Abraham intercede por Lot y Lot logra salvarse junto con sus 2 hijas. Estas chicas, al salvarse y al haber visto la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas pensaron, no queda nadie ahora. Y entonces emborrachan a papá y del incesto nacen 2 niños, uno con la mayor y otra con la menor. Nace Moab y nace Ben-Ammi. Moab da origen a los moabitas y Ben-Ammi a los amonitas. ¿Y qué pasa con Abraham? Abraham dio a Ismael a Isaac. La bendición estaba en Isaac. De Isaac nace Esaú y Jacob. Esaú es el que vendió la primogenitura y ahí nace Edom, el pueblo de Edom, y de Jacob el pueblo de Israel. Fíjense que de la misma raíz de Taré nacen 4 naciones, 3 de ellas pervertidas: Moab, amonitas y Edom. Solo una, rigiéndose por el Señor, Israel. Y entonces, en este pasaje del capítulo, Dios les hace encontrarse con cada una de ellas. Con la primera que se encuentran es con los edomitas, del capítulo 4, del verso 4 al 8. Y Dios le dice, no se metan con ellos. Yo a ellos le entregué la tierra porque la prometí a su papá Esaú. Cuidado, un paréntesis. Ellos reciben la tierra no porque hayan sido buenos, no porque hayan valorado o querido la bendición de Dios. La reciben porque Dios la prometió. No era por mérito. Pero Dios le dice a Israel, yo lo prometí, a esa tierra no la toquen, ni siquiera tendrán lo que pisan sus pies. Eso es lo que Dios le dice de los edomitas. Les dice que compren alimento, que lo coman, que compren agua, que la beban, pero que no deben quedarse con nada de ellos. ¿Por qué?
porque los edomitas, los descendientes de Esaú, no aceptaban la soberanía de Dios. Y aquí va la enseñanza a nosotros. Cuando vamos saliendo del desierto, Dios nos lleva un tiempo para limpiar, sanar, purificar nuestro linaje. Nos lleva a encontrarnos con la familia. Puede que mis antepasados hayan sido edomitas. ¿Qué quiere decir edomitas? Gente que cuestionan a Dios, que critican, que dicen Dios es injusto, a uno le da y a otro no, pero fíjate aquel porque tiene y uno que es mejor que y uno que hace el bien. Son los edomitas. También los edomitas son aquellos que lo que tienen no lo valoran cuando está con ellos. Y siempre están buscando lo que tiene el prójimo. Esaú era el primogénito. Tenía la doble porción de bendición. No le importó, lo vendió por un guiso, un plato de guiso. Después lloró. ¿Y por qué lo tiene Jacob? Y se puso Esaú como juez. No es justo, no es justo, bendíceme a mí también. Él lo hizo con engaño, no es justo, no es justo. ¿Y qué hace esto? Los cargó de envidia, de codicia, de violencia. El libro de Abdías, si quieres saber más de Edom, Abdías lo describe en el capítulo 1, verso 10 al 4. Pero los edomitas eran crueles, eran vengativos. Y esta es la característica de aquellas familias que no aceptan la soberanía de Dios. Si quiero entrar a Canaán, debo limpiar mi linaje de esa raíz. Porque en Canaán viene una generación nueva para tiempos nuevos de lo sobrenatural, en donde lo sobrenatural será tan cotidiano. ¿Por qué? Porque Canaán es dependencia total de Dios. Pero para llegar a Canaán, yo tengo que limpiar no solo mi vida del pecado de soberbia, tengo que limpiar mi linaje también. Perdona, Señor, perdona. La crítica, el juicio que siempre mi familia hizo sobre otros. Perdona la envidia, los celos. Perdona la ira guardada, escondida, porque otro es bendecido y yo no. Eso es Edom. Dios nos dice, amado, amada. No me dice a mí, te dice a ti, no tengas que ver con eso. Arranca aún de tu linaje, de tu heredad a los edomitas. La segunda, en el verso 9, de Edom avanzan un poquito más hacia el norte, hacia arriba, y se encuentran con Moab. Moab y Amón y los amonitas son los dos hijos de Lot. Así que acuérdate, son los que nacieron de incesto. Si nacieron de incesto, ya la raíz hay perversión. Hay perversión. ¿Qué nos dice de Moab la palabra? Así como Abdías describe a Edom, Jeremías 48 te lo describe a Moab. ¿Y qué nos dice de Moab? Espera, que creo que lo tengo. Jeremías.
Mira lo que dice acerca de Moab, verso 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Qué hace el espíritu que estaba en los moabitas? Hace que se estanquen. Vieron la gloria de Dios, porque cuando estas muchachas, las hijas de los, escaparon del fuego, del azufre, vieron que eran escogidas, vieron una manifestación de la gloria de Dios. Pero se creyeron las únicas, se creyeron las mejores, las superdotadas, y entonces ahí se estancaron. Quieto estuvo Moab desde la juventud. ¿Qué quiere decir? Que apenas consiguieron una pizca de la muestra de Dios, ahí la quisieron atrapar y se quedaron, se estancaron, se resiste a cambiar y crean una estructura para mantener ese estado de inercia. Quieren mantener ese status quo. Sigue diciendo el verso 11, reposa sobre su sedimento. Y aquí hace alusión como al vino. Reposa, mira, la versión internacional es más cruel, dice, reposa sobre sus heces. ¡Wow! Sobre lo que esté estancado. Lo que esté estancado. Y anulan todo proceso de libertad. Mi amado, mi amada, ir a Canaán es aceptar que viviremos constantes cambios. Si te resiste al cambio, vas a reposar en tu sedimento. Te vas a perder la abundancia. Te vas a perder la abundancia. Dice, no fue vaciado de vasija en vasija, como el vino, traspasado de un lado al otro. ¿Qué quiere decir? No fue capaz de vaciarse. Hay que ser valiente para permitirle a Dios que me vacíe. ¿Y para qué me tiene que vaciar? Para que venga todo lo nuevo. No te quedes con los sedimentos. Empiezan a oler, porque también dice al final del verso 11, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. ¡Wow! Olor a feo huele cuando no te atreves al cambio. ¿Qué significa quitar Moab? Quita ese estado de inercia. Atrévete a creerle al Señor y a ponerte en acción. La fe es la certeza que lo que estoy esperando ya lo puedo vivir hoy y lo voy a vivir como si ya lo tuviera. Eso es lo que se necesita para ser conquistadores. Sacúdete del espíritu de Moab. Moab era altivo de corazón. Como habían sido rescatados, eran los mejores. No, se olvidaron que lograron sobrevivir al fuego y al azufre por la intercesión de Abraham. No era por ellos. Moab, como viene de Lot, es un pueblo cuyo dios era Quemos. Y Quemos quiere decir el que somete, el que subyuga, el que ahoga. El dios a quienes creían los moabitas era un dios que desechaba la paternidad de Dios. Porque era incesto, acuérdate, venían del incesto, desecha la paternidad de Dios. ¿Qué hace Moab? Moab tenía mucha capacidad, tanto que lograron pervertir al mismo Salomón. Eso lo dice más adelante. Pero también Moab es la celosa
y es la que busca que se maldiga al pueblo de Israel. Los moabitas son los que sobornan profetas con tal de que el pueblo de Israel sea maldecido. Los moabitas no cambian ni dejan cambiar. Cuidado, sacúdete de ese linaje. Si hay algo seguro en la senda del Señor, es que todo cambia. Pero no importa cuánto cambie, si yo estoy con Él, estoy seguro. ¿Entiendes? Prepárate para el cambio. Cambio es lo único seguro para el futuro. Para el futuro. Hay un ejemplo dentro de Moab, es el de Ruth. Y Ruth fue la única moabita que mirando a su suegra se dio cuenta de que ella necesitaba un cambio. Y se determinó a desprenderse de todos sus dioses y a seguir lo que su suegra le enseñaba. Determínate a seguir lo que la palabra del Señor te enseña. La tercera nación son los amonitas. Verso 19. Volvemos a Deuteronomio, capítulo 2, verso 19. Deuteronomio 2, 19. Y dice: y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Dios la he prometido, la he dado por heredad. Los amonitas son quienes se negaron a ayudar al pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo pasó apuros y buscaban la ayuda de la familia, los amonitas se la negaron. Eso lo vas a ver en Deuteronomio capítulo 23. Ellos no dieron. El alejarse de las cosas de Dios los hizo contaminarse, y los amonitas tuvieron como Dios a Moloc. Y aquí atento, Moloc era el Dios a quien se les sacrificaba niños, se les sacrificaba la heredad nueva. Dios jamás respaldará a quien o quienes matan la generación nueva. Los nacimientos son expresiones de que Dios todavía confía en la humanidad y le da una oportunidad a la humanidad para volverse a Él y así conquistar. Dios no le dará ninguna posesión, ningún territorio a quienes matan a su descendencia. Los amonitas eran crueles. Cuentan la historia de los amonitas que a un pueblo vecino lo quisieron doblegar. ¿Y cuál fue el método? Abrir las panzas de las embarazadas y provocarles el aborto. Esto está en 1 de Samuel capítulo 11. Los amonitas también tenían profetas, porque acuérdense que tenían la misma raíz del pueblo de Israel. Pero yo te nombro un profeta, Balaam. Sí, Balaam es el que quiso maldecir a Israel sobornado y no pudo. Pero también es el que le dio la estrategia al rey, enemigo del pueblo de Israel, para que caigan los israelitas. Los amonitas eran incestuosos, idólatras, blasfemos.
y eran especialistas en alianzas con engaño. A ellos Dios los desecha. Dios los desecha. Quiera Dios que nuestro país sea libre de toda raíz amonita. De toda raíz amonita. Y que nos ayude no a hacer alianzas con engañadores como hizo Balaam, o a sobornar, a dar una palabra adulterada por soborno. Estos son pueblos parientes de Israel, pero el Señor quería que su pueblo se limpiara, se sacudiera de esa herencia antes de entrar a la tierra de Canaán. Antes. Y yo preguntaba, Señor, además de esa limpieza, ¿hay algo más? Mira, nunca Dios arranca cosas sin plantar algo nuevo. Cuando uno estudia y lee lo que estos pueblos vivieron y pasaron, estas naciones primas del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que ellos fueron los que pelearon con los gigantes que antes estaban en Canaán. ¿Sabes por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que fueran primero por Moab, que fueran primero por Amós, por esta tierra? Para que recibieran el testimonio. Como eran pueblos muy orgullosos, siempre iban a contar de las victorias que tuvieron. Y las victorias que tuvieron, las tuvieron sobre los gigantes. Entonces Dios le permitió a la nueva generación escuchar por boca de quienes lo vivieron, de cómo se derrotaban a los gigantes y de cómo Dios los había derrotado. ¿Qué quería el Señor? Que Israel simplemente dijera, si Dios lo hizo con los moabitas, con los amonitas, con los de Edom, lo va a hacer y aún mucho más con nosotros, porque somos su pueblo. Tenemos testimonio. Es dar testimonio. Este es el tiempo, mi amado, dar testimonio del poder de Dios. Queremos conquistar Canaán, sacudámonos de los edomitas, moabitas y de los amonitas. Sacudámonos y seamos una nación que le cree, que descansa en la soberanía de Dios y en su protección. Te animo, mi hermano. ¿Has perdido las bendiciones de Dios por incredulidad y desobediencia? ¿Qué pasó con tu desierto? ¿Tu desierto te hizo morir toda rebeldía? ¿Estás dispuesto a ser roto para ser un odre nuevo y recibir nuevo vino? ¿O prefieres estar quieto? Y en cuanto a los gigantes, ¿estás creyendo en la multitud de testimonios que Dios nos ha dado acerca de su poder? ¿Eres tú un testigo fiel del poder transformador del Señor? Todas las bendiciones de Dios, termino con esta frase, todas las bendiciones de Dios van a venir acompañadas de una madurez. Canaán es para los maduros espiritualmente. Oremos. Señor, ayúdanos a identificar
lo que está impidiendo que yo pueda conquistar. Sea por mi carácter, mis transgresiones, y por eso estoy en el desierto dando vueltas y vueltas, o ya sea por las raíces de mi linaje. Ayúdame a despojarme de toda celos, soberbia, de esas fortalezas que destruyen las generaciones nuevas. Ayúdame a no caer en los engaños del sistema y a hacer libre mi linaje de pecados e iniquidad. Enséñanos en este tiempo de estar en casa. Examínanos, Señor, examínanos y saca de nosotros todo aquello que esté impidiendo entrar a Canaán. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. A la manera de Dios, hagamos las cosas a la manera de Dios. Que el Señor esté bendiciendo tu vida y tu preciosa familia. Gracias.